¿Por qué hay días en los que no soportas tu propio reflejo? ¿Por qué una parte de ti parece querer destruirte, recordarte cada error y hundirte en el desprecio? No es casualidad, ni una simple mala racha. Es una batalla interna, una lucha contra algo que llevas dentro, tu sombra. Carl Jung decía que dentro de cada persona existe un lado oculto, una parte reprimida que, si no se reconoce, se convierte en un enemigo implacable. Hoy vamos a explorar el origen de ese autodesprecio, las trampas psicológicas que lo alimentan y, sobre todo, cómo darle la vuelta para convertirlo en tu mayor fuente de poder. Capítulo 1. El origen del autodesprecio. Dentro de cada uno de nosotros habita una voz que juzga, critica y desmantela nuestra autoestima. No nació de la nada, se construyó a lo largo de los años, alimentada por la sociedad, la educación y nuestras propias experiencias. Carl Jung llamaba a esto la sombra, la parte de nuestra psique donde enterramos todo aquello que consideramos inaceptable. Cuando no la reconocemos, se vuelve contra nosotros, proyectando su veneno en forma de culpa, vergüenza y odio hacia uno mismo. Desde la infancia, aprendemos a moldearnos para encajar. Nos enseñan qué partes de nosotros son aceptables y cuáles deben reprimirse. Si fuiste castigado por expresar enojo, alegría desbordante o vulnerabilidad, es probable que hayas enterrado esas emociones. Con el tiempo, esas facetas no desaparecen, sino que se ocultan en la sombra, esperando el momento para manifestarse. El problema es que, en lugar de integrarlas, las rechazamos, convirtiéndolas en monstruos internos. La disonancia cognitiva, un concepto de Leon Festinger, explica por qué el autodesprecio se refuerza con el tiempo. Si creemos ser buenas personas, pero actuamos de manera contradictoria, nuestro cerebro sufre un choque interno. Para aliviar esta tensión, en vez de corregir nuestros actos, solemos justificar el odio hacia nosotros mismos. Nos convencemos de que no valemos lo suficiente, de que somos hipócritas, o de que estamos condenados a repetir los mismos errores. John Bowlby, con su teoría del apego, nos dio otra pista crucial. Nuestra relación con el autodesprecio se forja en los primeros vínculos. Si crecimos sintiendo que el amor dependía de nuestro rendimiento o comportamiento, aprendimos que el valor personal es condicional. Esa sensación nos persigue en la adultez, haciéndonos creer que solo merecemos aceptación si cumplimos ciertos estándares. Y cuando fallamos, la sombra se encarga de recordarnos nuestra supuesta insuficiencia. El problema es que esa voz crítica no es objetiva. Está distorsionada por experiencias pasadas. No nos juzga con justicia, sino con el peso de cada herida que no hemos sanado. Es como un juez implacable que nunca está satisfecho, que minimiza los logros y exagera los errores. Y lo peor de todo es que, mientras más intentamos ignorarla o silenciarla, más fuerte se vuelve. La única manera de romper este ciclo es enfrentándola, pero para hacerlo, primero debemos entender su mecanismo. Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Si el autodesprecio domina nuestra mente, es porque hemos permitido que la sombra opere desde las sombras. La clave no está en eliminarla, sino en iluminarla. Entender que esa parte de nosotros no es el enemigo, sino un fragmento reprimido que busca ser reconocido. No se trata de combatirnos a nosotros mismos, sino de integrar todo lo que somos, sin miedo ni rechazo. En este punto, la pregunta es inevitable. Si el odio hacia uno mismo es una construcción aprendida, ¿cómo podemos empezar a desmontarla? La respuesta no está en la negación ni en el autoengaño, sino en la exploración consciente. En el siguiente capítulo, nos sumergiremos en las estrategias para desenmascarar la sombra y transformar esa voz destructiva en una aliada poderosa. La solución no es suprimirla, sino redirigir su energía. Capítulo 2. Domando la sombra. Cómo someter tu odio. El primer paso para transformar el autodesprecio no es luchar contra él, sino comprenderlo. Jung afirmaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que, en lugar de reprimir nuestra sombra,
debemos reconocerla. ¿Qué aspectos de ti mismo te resultan inaceptables? ¿Qué pensamientos te avergüenzan? Enfrentar estas preguntas es incómodo, pero necesario. La sombra solo pierde poder cuando dejamos de temerle y empezamos a dialogar con ella. La integración de la sombra no se trata de justificar nuestras fallas ni de abrazar la mediocridad. Se trata de vernos con honestidad, sin máscaras ni autoengaños. Si niegas tu agresividad, por ejemplo, esta encontrará formas ocultas de manifestarse, en envidia, en ironías pasivo-agresivas o en resentimiento silencioso. Pero si la aceptas, puedes canalizarla en determinación, en defensa propia o en pasión. Cada rasgo oscuro tiene un uso positivo cuando se reconoce y se controla. Otro método clave es la autocompasión, un concepto desarrollado por Kristin Neff. La autocompasión no es lástima ni complacencia, sino la capacidad de tratarte con la misma empatía con la que tratarías a un amigo. En lugar de castigarte por cada error, intenta verte con la misma paciencia y comprensión que tendrías con alguien más. Pregúntate, ¿le hablaría de esta manera a alguien que quiero? Si la respuesta es no, entonces tu juicio hacia ti mismo está sesgado. La reestructuración cognitiva, una técnica de la terapia cognitivo-conductual, TCC, ayuda a desmontar los pensamientos automáticos que alimentan el autodesprecio. Cada vez que surja una idea destructiva, cuestiónala. En lugar de aceptar sin filtro, soy un fracaso, examina la evidencia. ¿Realmente lo soy o solo estoy atravesando una dificultad? ¿Estoy juzgándome por una acción aislada en vez de ver el panorama completo? El estoicismo, una filosofía que ha resistido siglos, nos ofrece otra herramienta poderosa. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu juicio sobre ella. Lo mismo aplica al autodesprecio. No es la voz crítica la que nos destruye, sino nuestra decisión de creerle sin cuestionar. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar nuestras emociones iniciales, sí podemos decidir qué hacer con ellas. El poder del lenguaje interno es inmenso. Si pasas años repitiéndote que no vales nada, tu mente terminará aceptándolo como verdad. Pero si entrenas tu discurso interno con la misma disciplina con la que entrenarías tu cuerpo, puedes revertir ese daño. No se trata de usar afirmaciones vacías, sino de construir un diálogo interno realista y equilibrado. En vez de decir, soy un desastre, di, estoy aprendiendo. En vez de, nunca haré nada bien, di, esto es difícil, pero puedo mejorar. El autodesprecio es un reflejo de una relación rota contigo mismo. Y como cualquier relación, puede repararse. No sucede de la noche a la mañana, pero con cada pequeño acto de aceptación, con cada pensamiento cuestionado, con cada paso hacia la integración de la sombra, empiezas a transformar el odio en entendimiento. Ahora que hemos visto cómo cambiar la percepción interna, capítulo 3. ¿De qué manera influye tu sombra con los demás? Tu relación contigo mismo determina la forma en que interactúas con los demás. Jung advertía que lo que no se hace consciente se manifiesta en el destino como si fuera un accidente. Es decir, si no trabajas en tu sombra, ésta tomará el control sin que te des cuenta. Se infiltrará en tus relaciones, decisiones y percepciones, moldeando tu vida desde las sombras. El autodesprecio no solo afecta cómo te ves a ti mismo, sino también cómo permites que los demás te traten. Las personas que se detestan a sí mismas suelen proyectar esa visión en sus relaciones. Pueden rodearse de individuos que refuercen su autoconcepto negativo, ya sea a través de desprecio, indiferencia o abuso emocional. No porque lo deseen conscientemente, sino porque su mente busca confirmación de lo que ya cree. Si alguien ha interiorizado que no es digno de amor, rechazará o sospechará de quienes le brinden afecto genuino, mientras que aceptará sin cuestionar el trato cruel. Otra forma en la que la sombra se filtra en la vida es a través del autosabotaje. Si inconscientemente crees que no mereces éxito, amor o tranquilidad, tomarás decisiones que refuercen esa creencia.
Puede ser procrastinar en momentos clave, rechazar oportunidades por miedo al fracaso, o involucrarte en situaciones que te desgasten emocionalmente. No es mala suerte, ni destino. Es la mente actuando bajo el programa del autodesprecio, saboteando cualquier posibilidad de crecimiento. También está el fenómeno de la proyección, un concepto central en la teoría de Jung. La proyección ocurre cuando atribuimos a los demás aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que se odia puede interpretar cualquier crítica externa como un ataque personal, incluso cuando no lo es. O al contrario, puede volverse excesivamente crítico con los demás, castigándolos por defectos que en realidad reflejan sus propias inseguridades reprimidas. Las relaciones más tóxicas suelen ser el resultado de dos sombras interactuando. Si dos personas no han integrado sus partes reprimidas, se verán atrapadas en un ciclo de culpa, dependencia o manipulación. Una persona con baja autoestima puede buscar validación en alguien que a su vez necesita sentirse superior. O alguien que teme ser abandonado puede aferrarse a alguien emocionalmente distante. Sin conciencia de la sombra, las relaciones se vuelven espejos de nuestras heridas más profundas. Romper este ciclo requiere observar con atención. Pregúntate, ¿tus relaciones reflejan amor o autodesprecio? ¿Tomas decisiones desde la confianza o desde el miedo? ¿Te rodeas de personas que elevan tu percepción de ti mismo o de quienes la refuerzan de manera negativa? La sombra influye en cada una de estas respuestas. Identificar su presencia en tu vida externa es un paso esencial para dejar de ser su prisionero y empezar a recuperar el control sobre tu destino. Si hasta ahora hemos explorado el impacto interno y externo del autodesprecio, el siguiente paso es conectar esto con algo más profundo. En el próximo capítulo, hablaremos de la imagen simbólica que representa esta lucha interna. La dualidad entre el yo y la sombra. Veremos cómo la historia, la mitología y la psicología han representado este conflicto desde tiempos ancestrales, y qué podemos aprender de ello para trascender nuestro propio enfrentamiento con nosotros mismos. Capítulo 4. El símbolo de la lucha interna. A lo largo de la historia, la lucha contra el autodesprecio ha sido representada de innumerables formas. El ángel y el demonio en el hombro, el lobo blanco y el lobo negro en la leyenda cherokee, el héroe y su némesis en los relatos épicos. Jung entendía esto como la manifestación de un conflicto arquetípico, el yo consciente contra la sombra reprimida. Esta lucha no es un capricho de la mente, sino una parte esencial de la existencia humana, reflejada en mitos, religiones y psicología. Uno de los símbolos más poderosos de este conflicto es el mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll representa la parte de nosotros que busca ser aceptada, mientras que Hyde encarna lo que hemos reprimido. Al negar su sombra, Jekyll le da más poder hasta que ésta se descontrola. Lo mismo sucede en la vida real. Cuanto más rechazamos nuestros impulsos y emociones oscuras, más fuerza toman hasta manifestarse de formas destructivas. La solución no es eliminarlas, sino integrarlas con sabiduría. El concepto del doble es otro reflejo de esta lucha. En muchas historias el protagonista enfrenta una versión oscura de sí mismo. Darth Vader para Luke Skywalker, el Joker para Batman, el monstruo de Frankenstein para su creador. No son enemigos externos, sino manifestaciones de su propia psique. Enfrentar a su némesis es, en realidad, enfrentarse a su propia sombra. La pregunta es, ¿la destruirán o aprenderán de ella? Esa misma elección existe en nuestra propia vida. La psicología junguiana nos dice que negar la sombra solo agrava el conflicto interno. Aquellos que se esfuerzan por ser demasiado buenos, reprimiendo cualquier impulso negativo, terminan explotando en momentos inesperados. La rabia reprimida se convierte en ataques de ira incontrolables, la tristeza negada en depresión profunda. La clave no es fingir que estas emociones no existen, sino reconocerlas y darles un espacio adecuado en nuestra identidad. En la filosofía oriental, encontramos un enfoque similar en el símbolo del yin y el yang. La luz y la oscuridad no son enemigos,
sino fuerzas complementarias. Dentro de la luz hay una semilla de oscuridad, y dentro de la oscuridad hay una semilla de luz. Aplicado a la psique, esto significa que incluso nuestros aspectos más sombríos tienen un propósito. La agresividad puede convertirse en determinación, el miedo en prudencia, la ira en pasión. La clave es aprender a dirigir esa energía de manera constructiva. La imagen de la sombra no es un enemigo que debe ser aniquilado, sino un maestro que espera ser comprendido. Jung afirmaba que el proceso de individuación, la realización del yo completo, solo es posible cuando aceptamos nuestra totalidad, tanto lo luminoso como lo oscuro. El autodesprecio surge cuando nos dividimos a nosotros mismos, cuando rechazamos partes de nuestra esencia. La integración de la sombra no nos vuelve perfectos, pero nos vuelve auténticos y completos. Si hasta ahora hemos explorado la naturaleza del autodesprecio y su simbolismo, es momento de dar el paso final, la aplicación práctica. En el último capítulo, abordaremos estrategias concretas para vivir en armonía con la sombra, transformar el odio en aceptación y convertir la lucha interna en una fuente de crecimiento personal. Porque la sombra no es una maldición, sino una puerta hacia nuestro verdadero poder. Capítulo 5. Transformando la sombra. Del autodesprecio al poder infinito. Aceptar la sombra no significa resignarse al caos, ni justificar comportamientos destructivos. Significa reconocer lo que hemos reprimido y aprender a canalizarlo en algo útil. Jung decía que la sombra solo es peligrosa cuando no la aceptamos, porque lo que negamos nos controla desde las sombras. La clave está en convertir esa energía en una fuerza a nuestro favor. No se trata de eliminar nuestra oscuridad, sino de aprender a usarla con inteligencia y equilibrio. El primer paso es cambiar la narrativa interna. La voz del autodesprecio no desaparece de la noche a la mañana, pero podemos reprogramarla. Cuando surjan pensamientos destructivos, no los ignores, ni los aceptes ciegamente. Cuestiónalos. ¿De dónde vienen? ¿Son realmente tuyos o son creencias impuestas por otros? ¿Qué evidencia hay de que sean ciertos? Al confrontarlos con lógica y objetividad, comenzamos a reducir su impacto y a recuperar el control sobre nuestra mente. La introspección guiada es otra herramienta poderosa. Escribir sobre los momentos en los que nos hemos odiado puede ayudarnos a detectar patrones. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Qué emociones suelen acompañar ese sentimiento? ¿Qué partes de nosotros rechazamos más? Enfrentar estas preguntas con honestidad nos permite identificar el origen del autodesprecio y empezar a desmontarlo desde la raíz. Solo cuando ponemos luz sobre la sombra, podemos dejar de ser esclavos de ella. La integración de la sombra también requiere acción. Si hay rasgos que hemos reprimido por miedo o vergüenza, debemos encontrar formas saludables de expresarlos. Si temes el rechazo, exponte gradualmente a situaciones sociales. Si has reprimido tu lado agresivo, canalízalo en deporte, arte o liderazgo. Si el miedo al fracaso te paraliza, empieza con pequeños desafíos. La clave es transformar lo que consideramos debilidades en herramientas para nuestro crecimiento. Otro elemento esencial es rodearnos de personas que refuercen nuestra evolución. Si pasamos tiempo con quienes alimentan nuestro autodesprecio, reforzamos el ciclo de la sombra. En cambio, si nos rodeamos de individuos que nos ven con objetividad, que nos desafían pero también nos apoyan, empezamos a construir una identidad más equilibrada. No se trata de buscar validación externa, sino de crear un entorno que facilite el proceso de transformación. El último paso es la práctica constante. Integrar la sombra no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que dudemos de nuestro valor, que caigamos en patrones de autosabotaje o que sintamos el impulso de destruirnos, debemos recordarnos que tenemos una opción. Podemos seguir en el ciclo del odio o podemos redirigir esa energía hacia el crecimiento. La verdadera fortaleza no está en eliminar la sombra, sino en aprender a convivir con ella sin miedo. Hemos llegado al final de este viaje,
Pero el trabajo real comienza ahora. La sombra siempre estará presente, pero ya no tiene por qué ser un enemigo. Puede convertirse en un aliado, en una fuente de poder y sabiduría. Aceptarla es aceptar la totalidad de lo que somos. Y cuando lo hacemos, el autodesprecio deja de ser una condena y se transforma en el primer paso hacia la verdadera libertad. Conclusión. La liberación total. El proceso de superar el autodesprecio no es sencillo, pero es uno de los caminos más poderosos hacia el autoconocimiento y la paz interna. Cuando comprendemos y aceptamos nuestra sombra, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a integrar nuestras sombras de forma positiva. Esto nos permite vivir de manera más auténtica, sin la carga del odio hacia nosotros mismos. Es importante recordar que el autodesprecio no es un estado inmutable. Al integrar nuestras partes oscuras y practicar la autocompasión, podemos cambiar la narrativa interna. El proceso de reestructuración cognitiva y la filosofía del estoicismo nos brindan herramientas para reconectar con nuestro ser y ver nuestras imperfecciones como oportunidades de crecimiento. A lo largo de este viaje, debemos tener en cuenta que la lucha interna es universal. Todos enfrentamos nuestra sombra, pero no todos somos conscientes de ello. Es en la conciencia y la aceptación donde reside la clave para sanar, y el simple hecho de comenzar a cuestionar nuestras creencias más profundas es el primer paso hacia la transformación. Por último, nunca subestimes el poder de la autocompasión. La aceptación genuina de uno mismo es la semilla de una vida plena. Cuando aprendemos a abrazarnos en nuestras imperfecciones, nos liberamos del ciclo de odio y nos abrimos a una vida más rica, más auténtica y profundamente transformadora. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje hacia el entendimiento de nuestro ser más oscuro. Que este aprendizaje te inspire a mirar dentro de ti mismo con una nueva perspectiva y, sobre todo, con amor y aceptación. Que puedas encontrar paz en cada paso de este proceso.